Hola a todos, soy la doctora Zimmerman de la Universidad de Duke y en nombre de ABC Science Collaborative les doy la bienvenida a la serie de webinarios COVID y el aula. Hoy nos vamos a centrar en el personal de enfermería y en métodos para cuidar y proteger a todos durante una pandemia sin control. Siguiente diapositiva. Sí, aquí pueden ver nuestra información. Siguiente. De nuevo, estamos encantados de contar con ustedes. Vamos a hacer una presentación inicial con la doctora Quimboyo y después responderemos a las preguntas del chat de YouTube que complementarán a la presentación. Las que no se respondan durante el webinar y las adicionales que puedan aparecer estarán en el documento de preguntas frecuentes que pondremos en la web o se incluirán en futuros webinars. Pueden acceder a toda la información en la web que pueden ver en pantalla. Siguiente diapositiva. Siguiente. También reconocemos que muchas escuelas públicas tienen distintos recursos para colmar las necesidades de enfermería. Queremos que todo esto se aborde. También los consejos asesores de salud escolar pueden ser útiles en recopilar información sobre este tema. Siguiente diapositiva. Ahora le doy la palabra a la doctora Quimboyo. Muchas gracias y hola a todos. Vamos a empezar con lo que ya muchas personas saben, pero es un recordatorio, sobre todo con los titulares que se han publicado esta semana y porque vamos a hablar de transmisión, de equipos de protección individual durante el webinar de hoy. En cuanto a cómo se transmite el COVID-19. El virus que causa esta enfermedad se transmite por el aire, pero en el contexto de toser y de estornudar. Eso quiere decir que las gotitas que se liberan cuando uno tose o estornuda pueden generar una infección en una zona cercana de menos de 2 metros. Eso también son los contactos personales, como cuando nos tocamos o nos damos la mano si no nos lavamos las manos, también cuando nos tocamos la nariz, la boca, los ojos, como ya hemos dicho al principio. Hay que limitar cuando nos tocamos la cara. Lo importante es utilizar mascarilla, distancia a 2 metros y lavar las manos. Siguiente diapositiva. La razón de esta diapositiva es enseñar el modelo del queso suizo. Nada aislado funciona, tiene que funcionar todo junto. El objetivo es prevenir la transmisión del COVID-19. Porque una capa por sí sola no es perfecta. La distancia social es de lo que hemos hablado, utilizar la mascarilla, lavar las manos y también, por supuesto, los test, las pruebas de las personas sintomáticas o asintomáticas expuestas y tener los resultados rápido para garantizar que podemos trazar a los enfermos. Para comprender la transmisión también hay que comprender los síntomas en los niños. Lo exclusivo del COVID-19, y es algo que ha sido difícil de gestionar, es que se puede transmitir, incluso los niños pueden transmitir la infección aunque no tengan síntomas, pero hay niños que sí que muestran síntomas. Los más comunes son la tos, la fiebre. No todos los niños tienen fiebre, algunos pueden tener dolor de cabeza, dolor de garganta, toser o también dolor abdominal, náuseas. Las razones de estos síntomas pueden variar, pueden estar relacionadas al COVID-19, pero como entramos en la temporada de la gripe, hay virus que pueden causar síntomas similares. La NCDHHS ha hecho unas orientaciones, incorporan estos síntomas, no todos, y es bueno saber que no todos están incluidos en esta orientación de cribado o de screening. Podemos hacer el screening de algunos síntomas, pero hay otros que quizás no aparecen aquí y que el niño desarrolle durante el día. Así que es importante tener un plan para esos niños. ¿Qué dice esta orientación? Si vemos las distintas partes,
cómo podemos garantizar si es COVID o no es COVID. Si no hay indicaciones, pueden ir a la escuela si no tienen síntomas. Si están expuestos pero no tienen síntomas, la preferencia es garantizar que se queden en casa, en cuarentena, y que participen en las clases virtuales, pero que no vayan a la clase presencial. Si tienen un diagnóstico, aunque no tengan síntomas, tienen que aislarse porque se puede transmitir la infección, así que hay que aislarse en casa. Y si un niño tiene por lo menos un síntoma, y luego hablaré de la lista de síntomas que ya he visto, estos son los de más riesgo: la fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, tos o pérdida de olfato o tacto. Esos están relacionados con el COVID-19 y esos niños deberían quedarse en casa y no participar en las clases presenciales. Siguiente diapositiva. Cambiando un poco de tema, hoy no nos vamos a centrar solo en esa información, aunque hay 2 diapositivas más todavía porque hay preguntas, sino que hablaremos del personal de enfermería, de los educadores, de los maestros. Son fundamentales para garantizar que los niños reciben educación de forma segura. Sobre todo el personal de enfermería ayuda a niños con enfermedades crónicas. Ya lo saben, estamos reiterando porque es importante tener acceso a la enfermería en sus distintas formas. Se encargan de las enfermedades crónicas, también la gestión de enfermedades, educar sobre cuestiones sanitarias, y creo que durante la pandemia, con tanta información contradictoria, la enfermería en la escuela ha sido más importante todavía para educar a los niños, a los maestros y al personal sobre información correcta. También a los padres, a los planes de emergencia, sobre cómo utilizar las mascarillas de forma adecuada, y también son importantes no solo en el screening, sino que todas las escuelas públicas están elaborando sus propios planes para incorporar todas estas prácticas y además, bueno, para tener una evaluación estándar y garantizar que el entorno escolar es seguro. En la siguiente diapositiva, el objetivo ha sido hablar de los niños que pueden tener necesidades especiales y que requieren servicio de enfermería. Pueden cubrir una gran cantidad de situaciones. Podría ser que necesiten ayuda para comer o que tengan enfermedades crónicas. Podría ser un retraso de desarrollo, pero lo importante es que a lo mejor no sean capaces de cumplir consistentemente con el uso de la mascarilla, o interactuar con ellos quizás no se haga con eficiencia en algunos casos. Entonces, en esas situaciones sería interesante utilizar una mascarilla de las que tienen una parte transparente, sobre todo si hay terapia del habla. También puede ser interesante utilizar las pantallas faciales combinadas con las mascarillas quirúrgicas si el niño no puede utilizar la mascarilla por él mismo. También guantes y batas puede ser que sean elementos necesarios de protección. Siguiente diapositiva. El papel del personal de enfermería, como he dicho, en general, durante la pandemia del COVID-19, hay pediatras que también participan, que ayudan a los enfermeros y enfermeras, interactúan con las escuelas, en el entorno escolar. Y aquí hay algunas cifras de la Asociación Nacional de Personal de Enfermería Escolar. Ya más del 60% del personal ha participado en las discusiones sobre los planes de COVID-19. Han hecho actividades muy importantes: 48% de asistencia telefónica para padres y comunidad, el 45% ha ayudado al personal educativo, y muchos han ayudado también con medicación y con equipos para las familias. Es decir, cuando se responde adecuadamente a las preguntas, muchas veces son el personal de enfermería los que se encargan porque tienen muchísima información y la canalizan con el medio educativo.
También han estandarizado la NCDHS los EPIs, los equipos de protección individual para el personal, sobre todo con la limpieza, la desinfección. Esto viene directamente de la guía que han hecho y bueno, pues se incluye jabón, gel bioalcohólico, las mascarillas, los guantes, batas y demás. Ya sabemos que está disponible, pero hay que garantizar el suministro de todo este material. Siguiente diapositiva. Creo que esta es la última diapositiva de información preliminar. El personal de enfermería puede, recomendar antes de estandarizar nada en la escuela presencial, hay que garantizar que hay una responsabilidad de quedarse en casa cuando uno está enfermo, los niños y también el personal educativo. Evitar tocar la cara, cubrirse la tos y los estornudos, limpiar y desinfectar y también lavar las manos antes y después de limpiar y de interactuar con las demás personas. Siguiente diapositiva. Primera pregunta para la doctora Quimboyo. El Estado ha recomendado tener una sala especial para los alumnos sintomáticos del COVID-19. ¿Cómo debe ser esta zona o este área? Sí, es una excelente pregunta. A ver, en la siguiente diapositiva, sí, exactamente. Brevemente, he hablado de que quizás no siempre sepamos si un niño tiene COVID-19 o no, y entramos en la temporada de gripe. Puede haber síntomas que en un niño no estén relacionados con el COVID-19. Entonces, no queremos a un niño que tenga una enfermedad, no queremos que se relacione con niños que tienen COVID-19. Entonces, formas prácticas para abordarlo. Si un niño tiene síntomas de una enfermedad infecciosa, como puede ser tos o fiebre, a lo mejor moqueo, pero bueno, es menos probable, es importante que este niño sea sacado de la clase. Estamos hablando de qué ocurre durante la formación presencial. Entonces, si hay un grupo, ese niño hay que retirarlo del grupo y esa persona tiene que acompañarle a otra zona designada, que pueden ser pequeñas. Sé que hay muchas escuelas que están intentando utilizar espacios más grandes como los auditorios para evaluar a los niños que están enfermos, porque esto permite separarlos, tenerlos a distancia. Si el niño se siente bien con la mascarilla, es importante que la mantenga puesta durante la evaluación, y también hay que garantizar que en paralelo, la escuela se pone en contacto con los padres para que los puedan recoger y para que vayan al médico si es necesario. Si hay varios alumnos que tienen que estar juntos, hay que garantizar que se utiliza la mascarilla en la medida de lo posible y que estén a 2 metros de distancia entre ellos. Siguiente diapositiva. La CDC ha elaborado un plan más específico todavía, no vamos a verlo ahora en detalle, pero deben saber que está disponible, lo vamos a incluir en las preguntas y aquí, se puede ver quién está enfermo, quién no y cómo tratar a estos niños. Siguiente diapositiva. Para el doctor Weber, ¿qué tipo de equipo de protección debe tener la enfermera de la escuela para cuando debe tratar con alumnos positivos en COVID-19? Sí, el personal de enfermería solo va a tratar a alumnos que tengan síntomas. Una persona o un niño que tenga COVID-19 debe estar en casa 10 días y por lo menos un día sin tener síntomas como fiebre. Entonces, el personal de enfermería normalmente no debe gestionar a pacientes con COVID. En cualquier caso, si no se sabe, si no está diagnosticado, el niño deberá llevar una mascarilla, la enfermera también deberá llevar por lo menos mascarilla, sería mejor una N95, protección ocular y también guantes, una bata es útil, aunque tampoco es fundamental. La protección ocular, la mascarilla
mascarilla y los guantes es lo más importante. Y la mascarilla idealmente una que sea médica, además de, bueno, que tenga un filtrador de partículas y también una resistencia a los fluidos. Y la protección ocular pueden ser unas gafas o una pantalla facial. Gracias. Siguiente pregunta, doctora Camboyo. Como enfermera, ¿qué ocurriría cuando llega un alumno con síntomas de dolor de cabeza, de estómago y náuseas, pero no tiene fiebre? ¿Los debemos mantener fuera de la clase? Sí, creo que en el entorno actual decir que es COVID o que es gripe es distinto. Puede haber otras enfermedades, pero ahora mismo la recomendación es retirar a esos niños sintomáticos, aunque parezca leve, sacarlos de la clase y evaluarlos, o que los padres o los cuidadores los vengan a buscar y los saquen de la escuela presencial. Gracias. Sí, y esta diapositiva está relacionada a la segunda parte de la pregunta que no he respondido, y era cómo se aíslan a los niños si hay múltiples con síntomas similares al mismo tiempo. La CDC y nuestra orientación estatal lo especifica, crear un espacio y que este sea el espacio de aislamiento designado para los niños, para COVID-19, pero también garantizando que aunque se les pueda ver en ese espacio. ¿Cómo deben ser estas salas de aislamiento? Pues las escuelas tienen planes para identificar esos espacios donde irán los alumnos y también el personal que puede empezar a tener síntomas durante la jornada escolar. Si hay una persona designada que puede ayudar con la evaluación de estos alumnos, aunque no sea el personal de enfermería, porque hay centros que no tienen ese personal todos los días, tiene que haber una persona designada que se asigne como evaluador o evaluadora para los niños que puedan enfermar. Entonces, los alumnos se llevan a esa zona designada hasta que se organice un traslado para llevarse al alumno. Y como decía, si hay varios, se tienen que mantener en el mismo espacio, garantizando que utilizan la mascarilla y que están a distancia. Siguiente diapositiva. Siguiente pregunta, doctor Weber. Para el personal que se desplaza entre varias escuelas, ¿cómo podemos disminuir que se transmite el virus de una escuela a otra? Si un contacto ha dado positivo y ha viajado a otra escuela antes de tener los resultados, ¿el personal de la escuela tendrá que hacer cuarentena? A ver, la respuesta es que en la medida de lo posible, lo ideal sería compartimentar los movimientos de personal entre centros, porque eso reduce el riesgo, eso reduce también la transmisión y, que haya menos gente que tenga que aislarse. De todos modos, no se trata solo de ese personal, sino de personal externo que va a las escuelas, y en la medida de lo posible habría que minimizar los movimientos o los accesos a las aulas en la medida de lo posible, repito. Es decir, si hay un profesor, por ejemplo, que da clases de mecanografía, en lugar de ir de clase a clase, se podría organizar una clase virtual y entonces, en lugar de tener a distintas personas que acceden a las clases. Después, por supuesto, que todo el mundo use la mascarilla cuando haya síntomas de COVID, aunque sean leves. Es importante que no vayan a trabajar ese día, que se pongan en contacto con el centro y que se hagan la prueba del COVID. Eso es algo que sería la mejor manera de gestionarlo, pero este desplazamiento entre escuelas es una preocupación para la transmisión, porque se puede ver la cadena, lo que ha ocurrido en la Casa Blanca, con múltiples infecciones por distintas reuniones de personas que se han ido desplazando por distintos grupos. Es difícil eliminarlo por completo, pero en la medida de lo posible hacer clases virtuales, utilizar mascarilla y no
no ir a trabajar si uno está enfermo es la mejor manera de evitar situaciones difíciles. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué se considera el COVID mucho más peligroso que la gripe que hemos visto en los últimos años? Hay dos razones. Primero, decir que con la gripe, por supuesto, mata un número importante de personas todos los años, pero tenemos una vacuna que disminuye el riesgo. Y muchos de nosotros tenemos cierta inmunidad a la gripe porque o nos hemos vacunado, aunque no sea este año, en previos, y eso nos da cierta protección. En el caso del COVID, el 100% de la población es susceptible porque no había estado circulando y además es una enfermedad más seria. En el hospital hemos visto la tasa de mortalidad por una enfermedad vírica y es la misma, sí, la gente con enfermedades subyacentes tiene más riesgo, pero en general en la ONC es del 5% aproximadamente y eso incluye los coronavirus endémicos. La tasa de mortalidad cuando uno asiste al hospital con COVID está entre el 13 y el 15%. Algunos de los nuevos fármacos y terapias lo reducirán, pero en el hospital es 3 veces más letal el COVID que la gripe y además hay más gente susceptible. Esos dos factores son los que hacen que la tasa de mortalidad, hemos tenido más de 200.000 americanos que han muerto en los últimos 9 meses y eso es muchas más personas de las que fallecen en un año de gripe. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Doctora, ha habido varias preguntas relacionadas con esta diapositiva. ¿Podría ayudarnos a distinguir los síntomas del COVID-19 de síntomas de otras enfermedades? Sí, claro. A ver, repito que va a ser difícil delinear qué síntomas se asocia con qué infección cuando en un ambiente escolar. En ese caso, necesitamos ser muy cautos y lo más importante es retirar al niño o a la niña de la clase si tiene síntomas. Pero hoy, como nos dedicamos al personal de enfermería, vamos a ser un poco más específicos y voy a explicar el gráfico. Es información estándar que ha publicado la CDC y vemos los síntomas de COVID-19. Están a la izquierda: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, cansancio, diarrea o vómito, moqueo y dolor muscular. En dolor de cuello o faringitis o anginas puede haber fiebre, dolor de cuello, a lo mejor algunos síntomas gastrointestinales y también dolor corporal, pero no hay ni dificultad para respirar ni tos. Así que si alguien dice, por ejemplo, me duele el cuello, me duele la garganta y tose, lo más probable, por supuesto no debe asistir a clases. Algo parecido que se puede ver en la comunidad cuando hablamos del COVID-19. El resfriado común, puede haber un poco de tos, moqueo, a lo mejor, el paciente se siente más cansado, son las marcas azul claro, también puede haber dolor corporal, pero no hay picos de fiebre ni dificultad de respirar. Si pasamos a la gripe, este es el más complicado porque la mayoría de los síntomas asociados con la gripe también se asocian con el COVID-19. En este gráfico, en azul oscuro, excepto la dificultad de respirar, todo coincide. Entonces, aunque alguien que tenga gripe también puede tener dificultad para respirar, aunque los pacientes de COVID-19 hablan más de pérdida de olfato y de gusto. También puede ocurrir con otras enfermedades víricas, pero en cualquier caso hay que utilizarlo para distinguir COVID-19 de otros casos. Pero en cualquier caso la gripe puede tener todos estos síntomas en mayor o menor gravedad. También puede haber vómitos, diarreas y dolor corporal.
En las enfermedades no infecciosas, como por ejemplo el asma, el personal de enfermería tiene mucha experiencia en la gestión de ataques de asma, suelen implicar tos, dificultad para respirar y cansancio, pero ni fiebre, ni moqueo, ni diarrea, ni vómitos. Y después están las alergias. Eso, las vimos en abril y marzo, porque en Carolina del Norte hay muchas alergias, muchas personas asocian las alergias con todo, con cualquier síntoma. Los síntomas típicos pueden ser moqueo, ojos rojos, a lo mejor tos, no es muy común, a lo mejor también dolor de garganta, pero en la era de COVID y de coronavirus es difícil aislar las alergias de los síntomas. Si hay síntomas que pueden considerarse, que hay dudas, mejor hacerse la prueba. Gracias. Y de hecho le voy a dar la palabra ahora al doctor Benjamin, que les planteará un par de preguntas también. Sí, gracias. La primera pregunta, doctora, ya lo ha comentado, pero como vuelve a surgir, quizás podría destacar un par de cosas más. ¿Cuánto tiempo debe aislarse el niño o la niña en casa en las circunstancias en las que ha presentado? Sí, podemos ver las orientaciones de aislamiento, son muy coherentes en todo el mundo, aunque pueden cambiar, claro. Si un niño está infectado, si tiene un test positivo, se tiene que aislar en casa durante 10 días. Y esos 10 días es por estudios que han demostrado que se disminuye la transmisión vírica a partir del día 7 o 8. Entonces, el día 10 ya no hay transmisión del virus. No hay que olvidar que este aislamiento de 10 días no se puede reducir cuando hay un caso positivo, aunque mejoren los síntomas. Es decir, 10 días de aislamiento después de un test positivo. Esta no es la diapositiva que corresponde. Si un niño se ha expuesto o cualquier persona se ha expuesto al virus, debe hacer una cuarentena de 14 días a partir del día de la exposición. Puede ser un miembro de la familia que tiene COVID-19 o puede ser exposición a 15 minutos a menos de 2 metros con alguien que al final ha dado positivo de COVID. Lo complicado en este caso es que si uno lleva mascarilla, según las orientaciones, y estás a menos de 2 metros, también hay que hacer cuarentena después de exponerte a alguien que tiene COVID. Hay gente que considera que es una exposición de bajo riesgo, pero en cualquier caso, para reducir confusión, si uno ha estado a menos de 2 metros y ha pasado más de 15 minutos con alguien que ha dado positivo, se debe hacer una cuarentena de 14 días en casa. Estas son las dos cifras importantes. También están los pacientes con problemas inmunológicos, que puede ser distinto, pero es la regla principal. Gracias. Hay una pregunta ahora. Creo que esta la voy a saltar porque son recomendaciones para el personal. Me parece que no se adecua. Podemos hablarlo con el equipo después, con el personal de enfermería, el personal de un día o de 2 días. Creo que no se adecua a la sesión o al equipo ABC. Pero para reiterar también, cuando hay un alumno con asma que le cuesta respirar, ¿cómo cuando hay esta dificultad para respirar se debe llevar a esta zona designada de cuidados de COVID en la escuela? A ver, en la situación actual yo diría que sí. Creo que dependiendo del apoyo adicional que hay que darle a ese niño o niña, es importante
importante cuidarles en el mismo espacio que los demás. Estaría bien separarle de los demás. Si, por ejemplo, hay que darle un nebulizador, estaría bien tener una sala aparte, separada de los demás, porque el nebulizador puede generar salpicaduras. Es muy poco, no es una transmisión importante, pero como no sabemos si ese ataque de asma se debe a una infección, sí estaría bien verles aparte. Pero si es solamente un ataque de asma y hay que monitorizar al niño o a la niña con un inhalador, puede ser en el mismo espacio que los otros niños que estén enfermos, pero asegurando que están separados a 2 metros, y para los niños que puedan utilizar la mascarilla deberían mantenerla todo el tiempo puesta. Muy bien. Otra pregunta. Dado que el personal de enfermería está asignado a distintas escuelas, ¿existen recomendaciones para la jornada laboral para el día en el que no hay personal de enfermería en la escuela? Creo que el doctor Weber ya lo ha explicado. A ver si he entendido bien la pregunta. Es como si hay que evaluar a un niño y no hay personal de enfermería presente, ¿verdad? Y si hay recomendaciones. Pues sí, hemos hablado con los equipos, y tener a una persona designada, porque quizás no hace falta que sea una enfermera o enfermero, pero es importante que haya una persona que se encargue de evaluar a los alumnos que puedan enfermar en la escuela. Eso sería el protocolo estándar en la escuela presencial, claro. Sí, comentarios por mi parte. El que haga la evaluación, por supuesto, deberá tener formación médica, y hay varias maneras de hacerlo. Uno es, nosotros utilizamos en el hospital telemedicina. Se puede crear un sistema virtual. Tiene que haber un adulto en la sala supervisando la actividad, pero se puede hacer a través de la telemedicina. Las otras opciones, si el niño no está grave, simplemente llamar a los padres para que recojan al niño, y por supuesto, en caso de necesidad de auxilio se puede llamar al 911 y los paramédicos evaluarán al niño. Pero para mí lo más sencillo sería utilizar una técnica de telemedicina en estos casos. Dr. Weber, just to follow up on that, clearly, Dr. Weber, como complemento a su respuesta, los niños que están sintomáticos y los que se sospecha que pueda ser COVID-19, antes de que los padres los recojan, para hacer esa primera evaluación, la telemedicina tiene la ventaja de reducir la exposición de personal que se desplaza de un centro a otro. Creo que sería interesante para algunas escuelas. ¿Podría dar un poco más de información, si la tiene, sobre su experiencia con esas prácticas? Sí, hemos estado utilizando la telemedicina mucho en medicina interna, en práctica familiar, en pediatría. Lo más sencillo es, simplemente con una pantalla, alguien que oriente, por supuesto, la evaluación, y hablar directamente, que el médico pueda hablar con el paciente. Después hay técnicas más sofisticadas, como por ejemplo los estetoscopios electrónicos, que se pueden poner en el pecho del paciente, y yo, por ejemplo, estoy aquí, no tengo los auriculares, pero Dani los tiene, entonces puedes escuchar los latidos y la respiración. Estos nuevos dispositivos de formato electrónico no son especialmente caros y cada vez son más sofisticados.
También se puede controlar el pulso, la respiración, tomar la tensión, o también hay tensiómetros automáticos que no son caros. Todas estas técnicas, por lo menos, sirven para una evaluación inicial del paciente utilizando la telemedicina. Gracias. Doctora, esta pregunta creo que es para usted. ¿Qué ocurre con los alumnos que no pueden hablar o que no pueden expresarse verbalmente? Sí. A lo mejor, quiere decir cómo determinar si están enfermos, ¿verdad? Y cómo se gestiona. Bien, en el caso de los niños que no pueden hablar, que no se pueden expresar, los educadores saben perfectamente cubrir sus necesidades, pero si hay un cambio de los valores iniciales, sobre todo los niños más crónicos, tienen unas funciones que pueden hacer, interactuar o el aspecto que tienen. Y si hay cambios, eso puede ser la primera señal de que algo no va bien. Y en cuanto a cómo gestionarlos, cómo ocuparse de ellos, dado que estos niños quizás no pueden ser capaces de llevar la mascarilla o de lavarse las manos, podría haber algunas modificaciones necesarias, como utilizar un paño para limpiarle las manos, una toallita. El personal también debe llevar protección adicional, como una mascarilla ocular, protección ocular, una bata y la mascarilla quirúrgica. Y también pantalla facial. Esta pregunta es sobre qué ocurre con el personal o con los alumnos que viajan fuera del país. ¿También deben recluirse en casa? Bueno, ahora mismo hay muy pocos países en el mundo que tengan tasas de COVID más elevadas que Estados Unidos. La respuesta en general sería que no deben hacer cuarentena, pero bueno, cuando uno va a un país o sale del país, a no ser que vayas a Brasil o países con más, o India con más datos de COVID, el riesgo del viaje es menos, no es tanto a dónde vas, sino cómo llegas y qué haces una vez allí. Está el riesgo de estar en el avión y cuando, en otro país, pues uno está en el hotel, va al restaurante, hace otras actividades y eso, genera riesgos. Ahora mismo, por lo menos en la universidad, en la UNC, no permitimos a los miembros de la universidad a abandonar el país en viajes oficiales. No tenemos una política que nos requiera quedarnos en casa 2 semanas al regreso, pero esa decisión creo que se debe hacer con los departamentos adecuados y en función del país al que se haya viajado. Muy bien. Creo que ya lo ha comentado en alguna sesión previa, pero ¿podría hablar, doctor, de síntomas posteriores asociados con el COVID-19 en la segunda o tercera semana? Y si estos síntomas son poco comunes en los niños. Es decir, ¿puede hablar de niños y adultos? Empezaré por los adultos. La respuesta es que hay un estudio, por lo menos que yo conozca, de adultos que habían tenido una enfermedad leve, que no habían estado hospitalizados. Cuanto mayor es el paciente y cuantas más enfermedades subyacentes, más probable es que haya síntomas posteriores a la recuperación. Pero incluso las personas sintomáticas y que no han requerido hospitalización tendrán síntomas que durarán de semanas a meses, en el 30% de los casos. Y suelen ser síntomas de COVID como la dificultad para respirar, cansancio, dolor muscular. De hecho, la fiebre no es un síntoma continuado. Si alguien se recupera del COVID y tiene fiebre prolongada o una fiebre nueva, eso es una indicación para ir al médico. En personas más mayores puede haber confusión mental, dificultad para pensar y otras señales son posibles. Y nosotros estamos desarrollando una clínica multidisciplinar post-tratamiento. Los colegas de pediatría
pediatría de todo el país ahora mismo, ven que no hay datos infantiles que conozcamos. Hay miles de documentos y de artículos publicados, seguramente se me ha pasado alguno, pero un niño que haya tenido COVID, sintomática o asintomáticamente, en función de su edad, puede tener 3, 6 meses a lo mejor y puede experimentar alguna dificultad en la escuela, a lo mejor puede tener problemas para interactuar con niños de su propia edad, a lo mejor pueden tener problemas subyacentes como dificultad para respirar. Eso creo que es algo que necesita estudios posteriores, pero los datos actuales no pueden responder a esas preguntas ahora mismo. Y una pregunta para la doctora. ¿Por qué una cuarentena de 10 días en unos casos y de 14 días en otro? Creo que esto está relacionado con las pruebas, con los test y la fase presintomática. Pero si pudiera aclarar esta diferencia de 10 y 14 días, sí. Repito. Si uno da positivo hoy, tiene que aislarse 10 días a partir de hoy. La razón es porque ahora hay muchos más estudios de cómo se transmite el virus y de cuánto tiempo se propaga. Uno lo puede propagar durante los 2-3 días antes de tener síntomas, entonces empiezan los síntomas y puede propagar durante 5 o 7 días. Lo más largo que se ha visto en una persona sana es de 9 días. Sin embargo, podemos ver fragmentos virales durante semanas. No son virus que se puedan propagar. De ahí vienen los 10 días. La CDC dice que en una persona sana, normal, que se infecta, lo más probable es que propague antes de darse cuenta de que tiene la infección, pero seguramente no transmite el virus a partir del día 10. Por eso son los 10 días de cuarentena. Pero si yo me expongo, es decir, yo no tengo la infección todavía, pero me he expuesto a alguien que sí estaba infectado, el virus necesita un tiempo para replicarse, porque tiene que crecer lo suficiente en el cuerpo para después generar síntomas. En algunos casos, aunque no haya síntomas, tener suficientes partículas para poder transmitirse. Por eso, eso es entre 2 y 5 días, pero se amplía hasta las 2 semanas y por eso vienen los 14 días de cuarentena. Cuando uno se ha expuesto a un infectado, tenemos que esperar 14 días para estar seguros de que no estamos infectados y que no vamos a transmitir el virus a otras personas. ¿Nos demos cuenta o no? Creo que también está la pregunta de por qué no hacer una prueba y entonces se acaba con la cuarentena. Pues no, como ya hemos dicho en otras sesiones, el test no hace que se acabe la cuarentena, porque el test es una instantánea de un momento dado. Uno se puede hacer la prueba hoy, después de una exposición, dar negativo, pero eso no significa que la infección no surja mañana o pasado y que se pueda transmitir. Entonces, la mayor duración de la cuarentena después de la exposición, porque la infección puede empezar más tarde, y una vez infectado es más corto, porque ya hay muchos estudios que demuestran o que han contado el número de días que la gente ha propagado el virus y tenemos una mejor idea. Brevemente, si las personas tienen problemas inmunológicos o, por ejemplo, un niño con cáncer, la duración es un poco más larga. No quiero confundir al público, pero eso dobla la duración normal de una persona sana normal. Dobla la duración de la cuarentena. Muchas gracias. Doctora Zimmerman. Sí, doctora, ¿podría volver a hablar de las pruebas, sobre todo en niños o miembros del personal que tengan síntomas, que se hacen la prueba y que les da negativo? ¿Cuándo pueden volver a la escuela? Teniendo en cuenta lo que acaba de decir de la exposición. Sí, a ver, es difícil abordar todos los distintos casos, pero en cualquier caso, si uno, después de una exposición, tiene síntomas, debe hacerse la prueba, y aunque sea negativa, ahí es donde se complica un poco, porque si te has puesto, haces la prueba, y aunque dé negativo, no puedes evitar la cuarentena, porque existe la posibilidad de que tengas el COVID-19. Entonces tienes que estar los 14 días en casa. Cuando hay síntomas de otra cosa,
o como puede ser un virus intestinal, gripe. Espero que no, porque entonces estamos vacunados. Pero en ese contexto creo que podemos hacer lo que hacemos habitualmente. Muchas escuelas públicas ya tienen protocolos sobre cuándo volver a la escuela. Si no es COVID, puede ser otra enfermedad y está solucionado. Normalmente en 24 horas se puede volver a la escuela presencial. En ese caso, se puede hacer lo que dicen los protocolos de la escuela en gestión de enfermedades habituales. Gracias. Doctor Weber, ¿podría hablar y aclarar los equipos de protección que debería llevar el personal de enfermería? Es decir, ¿cuándo deben llevar máscara protectora y qué pueden llevar debajo de estas pantallas? O sea, ¿cuándo deben llevar pantalla y qué tipo de mascarilla deben utilizar por debajo? A ver, para el personal de enfermería en las escuelas que tratan con enfermos, idealmente el alumno debe llevar la mascarilla y también el enfermero o la enfermera. Si el enfermo no puede llevar la mascarilla, en ese caso, el personal de enfermería de la escuela debe llevar protección ocular en forma de gafas o de pantalla, pero tiene que ser protectiva, es decir, las gafas que estoy llevando yo ahora no son adecuadas, tienen que ser unas gafas protectoras. Eso sería obligatorio. También, si están haciendo algún procedimiento que implica tos, por ejemplo, generación de tos, en la escuela, independientemente de si la persona va protegida o no, ellos sí deben llevar una mascarilla y la pantalla protectora. Si el niño, tiene esputa o tiene saliva o mucosidad, independientemente de que sea COVID o no COVID, el personal de enfermería escolar debe protegerse los ojos y utilizar la mascarilla. Nadie sabe qué va a ocurrir y si el niño, por ejemplo, se retira la mascarilla por lo que sea, pues siempre es mejor, porque a lo mejor no pueda respirar o porque tenga un ataque de tos, es más prudente utilizar siempre protección ocular. Muchas gracias. Doctora, ¿podría hablar de las razones médicas por las que los niños no deberían llevar mascarilla? ¿El asma sería uno de estos casos? A ver, la razón médica para que un niño no lleve mascarilla creo que no existe todavía. Tenemos que ver exactamente cuál sería la razón médica. Y si no, por ejemplo, puede haber niños más complicados o con complicaciones que no la pueden utilizar, aunque en el hospital tenemos niños que a lo mejor necesitan oxígeno o que tengan enfermedades crónicas o con problemas de desarrollo. Esos niños vienen al hospital y llevan la mascarilla incluso durante mucho tiempo. Pero sí es cierto que puede haber razones, pero el asma no es una de ellas. Si un niño tiene muchos síntomas agudos o tiene un ataque agudo de asma, en ese contexto hay que ayudar en la evaluación y darle apoyo. Pero durante el curso normal del día, la mayoría de niños deberían ser más que capaces de cumplir con seguridad con la mascarilla. Como hemos dicho antes, los niños más pequeños que no se la pueden quitar solos, y esto va de 0 a 3 años, están excluidos del mandato de la mascarilla, pero para el resto de niños, incluso con enfermedades crónicas, deberán llevar la mascarilla. En el caso de niños con retrasos en el desarrollo o que tengan algún trastorno sensorial, pueden utilizar las pantallas y si no toleran nada en el rostro, y no por razón médica, sino por cuestiones más de desarrollo, en esos casos tenemos recomendaciones adicionales para el personal de enfermería que tiene que interactuar con ellos. Y en ese contexto hay opciones para muchos alumnos si tienen problemas con la protección. Muchas gracias.
Una pregunta más para usted, doctora, y después pasaré al doctor Weber. Cuando volvemos a la escuela presencial, ¿cómo podemos evitar los rebrotes? Y a lo mejor lo puede explicar en contraste con la transmisión secundaria, es decir, casos que se producen en la escuela y relacionarlo con los rebrotes. A ver, ¿cómo podemos evitar los rebrotes? Creo que esto es distinto a cómo evitar los casos en la escuela. Para evitar los rebrotes, esto me lleva a muchas cosas que ya hemos visto en los planes y las políticas educativas, y lo importante es tener protocolos, de mascarilla, distancia entre niños y personal educativo, y lavado de manos, y también lavado de limpieza de superficies durante o después de la jornada escolar. Eso impide la transmisión en la escuela. No obstante, si tenemos casos en la comunidad, como vemos que ocurre hoy, si en casa, si en el hogar, o si vamos a grandes eventos o vamos a zonas de la comunidad donde se puede transmitir la infección, todos vivimos en la comunidad. Podemos ver casos en la comunidad, pero para saber si los planes funcionan es que, aunque haya uno o dos casos o algunos más, casos aislados, pero no se ve transmisión entre los contactos, sabemos entonces que no hay focos de infección escolares o transmisión secundaria. Ahí entra el concepto de transmisión secundaria. Habrá casos en la escuela, si hay casos en la comunidad, son cosas que van de la mano. La escuela forma parte de la comunidad. Aunque haya un caso solo en la comunidad, hay una posibilidad de que haya en la escuela. Pero todos los protocolos indican que no debemos ver transmisión de ese caso en la escuela. Espero haber respuesto. Puedo repetirlo 1000 veces. Si hay casos en la comunidad, habrá casos en la escuela, pero no habrá transmisión en la escuela si seguimos los protocolos. ¿Podría darnos ejemplos de otros estados en los que las cosas funcionen bien? Sí. Solemos compartir información de cuando no va bien, como los campamentos en Georgia, y hemos hablado mucho de lo que ocurrió allí, pero Rhode Island, por ejemplo, es uno de los estados que ha publicado datos. Hay un artículo de la CDC sobre la experiencia en Rhode Island, donde en espacios congregados, no en la escuela, y bueno, ha habido casos de prevalencia que subía y bajada, pero no ha habido ningún caso secundario, es decir, no ha habido transmisión basada en la escuela, aunque hubiera casos en la comunidad. En Carolina del Norte estamos teniendo éxito en las escuelas y también en los campamentos de verano. Ha habido bastantes campos de verano que han estado unos meses durante el verano, y algunos no reportaron ningún caso secundario, aunque sí detectaron casos específicos entre los niños. Dani, te doy la palabra ahora a ti. Dani, no te oímos. Thanks, Kenisha. Gracias, Kenisha. Perdón. Bien. David, ¿qué tipo de mascarilla debería utilizar el personal de enfermería? ¿La quirúrgica, la N95? Sé que en la ONC estáis haciendo un muy buen trabajo sobre los distintos tipos de mascarillas. ¿Podrías comentarlo? Cuando se está evaluando a un niño asintomático en la escuela. Perdón, sintomático. Sí, idealmente una mascarilla médica, porque sabemos que tiene capacidad para encajar bien sobre el rostro y además tiene la capacidad de filtrado. De hecho, se puede también ayudar a que encaje mejor poniendo un clip detrás de la cabeza. Existen como unas pinzas y eso ayuda. Son muy baratos y puede ayudar y son reutilizables además. Pero idealmente el personal de enfermería también puede llevar una N95, porque en Carolina del Norte ahora mismo hay un 10% de porcentaje de que tenga la enfermedad ese paciente, sobre todo durante la temporada respiratoria. Así que sí, recomiendo una N95, pero si
Como hay distintos tamaños y hay que saber cómo ponérsela, si no, puede ser protección ocular y una pantalla más una mascarilla médica o quirúrgica bastaría para evitar riesgos para el personal de enfermería en la escuela. Gracias. Y esto también es una pregunta para ti sobre documentar los síntomas conocidos antes de llegar. Perdón, reconocer los síntomas antes de llevar al niño a la escuela y si hay síntomas, no llevarlo. Hay una repregunta que voy a leer y es cómo hay que gestionar a los estudiantes que se retiran permanentemente la mascarilla en los planes de estudio habituales, es decir, en la población general. Si no hay mascarilla, no hay escuela. Repito, si no hay mascarilla, no se puede ir a reuniones con gente y eso es todo. La escuela no es ningún ámbito distinto a todos los demás. Es obligatorio el uso de la mascarilla. En las adaptaciones curriculares, la situación es diferente, hay más matices. Y esos datos y esa información, ya hicimos un seminario anteriormente donde tocamos esos temas, está en la web de ABC y me dirijo a la doctora. Para mí, desde una perspectiva médica y de un diagnóstico de asma, por ejemplo, no hay una razón, pero en contraste con los niños que tienen necesidades especiales, que están en una adaptación curricular y en un proceso multifactorial probablemente, eso requiere un enfoque más individualizado y también soporte para el personal, para los maestros, para los niños y también para las familias. Dicho esto, doctora Zimmerman, creo que ya hemos agotado el tiempo de esta sesión. Como siempre, Kenisha, le doy la última palabra. Gracias, Dani. Un placer haber estado con ustedes, como siempre. Encantados de estar cada semana aquí y así seguiremos durante las próximas semanas. Muchas gracias y hasta pronto.